Bienvenidos a la exposición del grupo número 1 sobre la expropiación. La expropiación ha sido una figura jurídica vinculada a la idea contemporánea de la propiedad privada, según la cual ese derecho puede ser limitado por el Estado con el fin de atender objetivos de interés general. Visto de esta manera, el ejercicio de la propiedad no representa un conjunto de atributos absolutos, ya que por el contrario, tales atributos son relativos, pues el Estado tiene la facultad de limitarlos. Por todo lo antes dicho, no puede pensarse que tal concepción es propia del Estado social, pues en realidad la expropiación ha acompañado a la propiedad privada desde su temprano reconocimiento en las revoluciones liberales iniciadas en el siglo XVIII, como sucedió en nuestra primera Constitución, la de 1811. De hecho, el ordenamiento jurídico de la expropiación se alcanza en Venezuela mucho antes del establecimiento práctico del Estado social con la ley de 1909, cuyas ideas básicas se mantienen hasta la ley hoy vigente. En uno de los primeros textos de derecho administrativo en Venezuela, el de Álvarez Feo, se afirma que la expropiación significa privar a una persona de la propiedad mediante una indemnización, es decir, equivale a una venta forzosa. Por su parte, Luis Anojo señala que la expropiación se basa en el sacrificio de la propiedad por el interés general, una controversia suscitada entre el derecho de la nación y el derecho de un particular que requiere necesariamente de la resolución por parte de la autoridad judicial. Los perfiles de la expropiación, entendida como potestad administrativa y como figura del derecho administrativo, serían marcados por la jurisprudencia de la primera mitad del siglo XX. De esa etapa viene el concepto hoy incorporado en la vigente ley de expropiación, según la cual la expropiación es una institución del derecho público mediante la cual la administración, para el cumplimiento de fines públicos, logra coactivamente la adquisición de bienes muebles e inmuebles siguiendo un procedimiento determinado y pagando una justa compensación. La expropiación por causa de utilidad pública es la más férrea limitación. La Constitución en su artículo 115 garantiza la propiedad, pero en virtud de la función social que la propiedad cumple, la misma está sometida a contribuciones y obligaciones con fines de utilidad pública o interés general. En tal sentido, el artículo 547 del Código Civil habla de la función social de la propiedad. Vamos a dar lectura al artículo 115 de la Constitución, que señala lo siguiente. Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Ahora vamos a dar lectura al artículo 547 del Código Civil, que señala: artículo 547. Nadie puede ser obligado a ceder su propiedad ni a permitir que otros hagan uso de ella, sino por causa de utilidad pública o social, mediante juicio contradictorio e indemnización previa. Las reglas relativas a la expropiación por causa de utilidad pública o social se determinan por leyes especiales. Buenas, mi nombre es Joan Gómez y voy a hablar sobre la expropiación como potestad administrativa. La primera característica de la expropiación como limitación a la propiedad privada ha sido su concepción como institución de derecho público, o más en concreto como potestad expresada a través de actos y procedimientos administrativos. La potestad es el poder jurídico que la ley atribuye a la administración. La expropiación como potestad implica una habilitación para actuar y simultáneamente una carga para la administración. La práctica de una expropiación supone la existencia de un sujeto titular de potestad expropiatoria, es decir, un ente o órgano dotado de capacidad por el ordenamiento jurídico para extinguir unilateralmente las titularidades privadas de dominio. La expropiación se concreta en la posibilidad que tienen los órganos a quienes les ha sido conferido dicho poder para hacerse forzosamente de bienes muebles o inmuebles del dominio privado,
mediante el pago de una justa indemnización. La expropiación implica pues la existencia de un poder de traslación coactiva del derecho real de propiedad. La expropiación es una potestad ablatoria, pues reduce o restringe la esfera jurídica de los ciudadanos. Esa restricción debe medirse en primer lugar respecto a la libertad general del ciudadano. La garantía de la propiedad privada frente a la expropiación radica en la justa indemnización, no en la discusión sobre la legalidad del decreto de expropiación. Tocando el tema de la CanTV, esta es una empresa que fue privatizada en el año 91 por el presidente Carlos Andrés Pérez, donde la transnacional Verizon tenía la mayoría accionaria. En enero del año 2007, el presidente Hugo Chávez decreta la nacionalización de la principal empresa de telecomunicaciones de Venezuela, procedimiento que se lleva a cabo en mayo de ese mismo año. La adquiere el grupo Wentworth Telecom, encabezado por GTE de Estados Unidos con 40%, con control de gestión del Estado venezolano con 49%, un fideicomiso a los trabajadores del 10% y un 1% para el plan beneficios. Las empresas accionarias dijeron que fueron obligadas a vender su participación, lo cual es una gran mentira, porque fue un negocio redondo para las transnacionales. De hecho, el presidente de AES Corporation comentó, abro comillas, de todos los negocios que hemos materializado en 62 países, este resulta ser de los más provechosos, cierro comillas. Sí es cierto que era una necesidad adquirir esta empresa desde el punto de vista estratégico para la seguridad del Estado, debido a lo que representa la importancia comunicacional para una nación. No era la manera del Estado de desembolsar grandes cantidades de dinero para esta nacionalización, que no fue una expropiación, ya que no indemnizaron a los accionistas de esta empresa, simplemente hicieron un negocio por el cual estos salieron bastante beneficiados. Esa es mi participación, muchísimas gracias. Mi nombre es Gladys Maciel Torres y voy a exponerles sobre la expropiación, no es compraventa ni una sanción. Mis temas a tratar: potestad expropiatoria, ley de expropiación y los procedimientos. La potestad expropiatoria. La potestad expropiatoria es el poder jurídico que la ley otorga o atribuye a la administración. También podemos decir que es la carga que obliga a la administración y la fuente para dictar actos capaces de incidir sobre la esfera jurídica subjetiva de los administrados y ejecutar dichos actos con fuerza ejecutoria. Lo contempla en la ley de expropiación y en el artículo Ley de expropiación por causa de utilidad pública en sus artículos 19 y 20. Luego pasamos a la ley de expropiación. La ley de expropiación la podemos resumir o la podemos dar al abstracto en el artículo 1 donde nos dice qué se trata esa ley. La presente ley regula la expropiación forzosa por causa de utilidad pública y de interés social y de los derechos y bienes pertenecientes a los particulares, necesarios para lograr la satisfacción del bien común. Hablamos sobre los procedimientos. Los procedimientos de expropiación son un conjunto de trámites por medio de los cuales se ejerce la potestad expropiatoria. Es ante todo una garantía al ciudadano frente a los administrados. Véase el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde en resumidas cuentas podemos decir que es lo siguiente: se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho a uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a los contribuyentes, a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley, con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Dicho esto, pasamos ahora a decir cuáles son las fases de los procedimientos de la expropiación. Tenemos fase legislativa, fase administrativa y la fase judicial. La fase legislativa, la declaratoria legal de obras o de actividades o de interés público social. La fase administrativa, identificación de los bienes, cuya adquisición es indispensable. Y la fase judicial, una vez dictado el decreto de expropiación, se llega a un acuerdo de compra amistoso, a un arreglo amistoso. Es toda mi exposición. Lo dejo ahora con mi compañero Israel en la parte 4. Buenos días, mi nombre es Israel González, pertenezco al grupo número 1 y me toca exponer dentro de la expropiación por causa de utilidad pública el caso de la CanTV. La CanTV desde su fundación ha transitado por procesos de nacionalización, privatización y renacionalización.
podemos observarla en el siguiente cuadro. 1930, fundación en manos privadas. Del 53 al 73, nacionalización en manos del Estado. 1991, privatización, se cede el 40% de las acciones a una empresa extranjera. 2007, renacionalización, la mayoría de las acciones pasan a manos del Estado durante el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Definiciones: expropiación, nacionalización. El resultado final de ambos conceptos es traspasar la propiedad privada a manos del Estado. En este caso no tocaré la expropiación, ya mi compañero lo hicieron. Nacionalización, conjunto de disposiciones y operaciones mediante las cuales el Estado asume en forma variada la administración de empresas privadas, de grupos de empresas o de la totalidad de ciertos sectores económicos manejados con anterioridad por particulares. Tiene características similares a la expropiación, por ejemplo, a causa de utilidad pública, de interés social o estratégico. Dependiendo de los motivos que se generaron, la nacionalización pudiera haber una justa indemnización o no. Puede haber negociaciones, como fue en el caso de la CanTV, para adquirir las acciones. Diferencia entre expropiación y nacionalización. La nacionalización suele referirse a sectores o ramas de la actividad económica. Se podría calificar como un acto impersonal, porque es independiente de la empresa o los activos que la conforman y de los posibles dueños de la misma. La expropiación se dirige contra un bien individualizado o una empresa determinada. Por ejemplo, en los casos de infraestructura, la compra de bienes inmuebles o bienhechurías, etc. El procedimiento seguido para la expropiación necesita una declaración previa de utilidad pública o interés social. La nacionalización suele venir precedida de un cambio normativo que le atribuye expresamente al Estado la transferencia del sector. Por ejemplo, la nacionalización del sector de telecomunicaciones, igual que el sector petrolero. Esto está tipificado en el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde el Estado se reserva ciertas actividades de carácter estratégico. Al nacionalizar un sector se suele argumentar causas como deficiente inversión, la falta de productividad. También puede haber una causa política, dependiendo del gobierno de turno, o de interés social. Lo bueno de la nacionalización: cubre necesidades básicas, interés general de la población, empleo, acceso a mejores servicios, se evita el monopolio. Por seguridad económica se evita la fuga de capitales para que los inversionistas privados no trasladen el dinero fuera del país, las divisas, o repatrien sus capitales. Se elimina la usura, la especulación. El Estado incrementa sus activos, infraestructura, y permite orientarlo hacia la satisfacción social. Puede facilitar la exportación de bienes y servicios y nuevas tecnologías. Satélite Simón Bolívar, por ejemplo, que usa la CanTV en la mayoría de sus operaciones. Implicaciones de la nacionalización: generalmente tienden a ser empresas excesivamente burocratizadas que generan corrupción, trabajadores poco productivos, atrasos en cuestiones tecnológicas. Generalmente la información financiera no es transparente ni pública. Depende del sistema político del momento, socialista, capitalista, democrático, etc. Depende de la situación económica del gobierno de turno, a los efectos de financiar la política monetaria del mismo. En el caso de la CanTV, habría que evaluar cada quien cómo presta sus servicios en sus comunidades, y de ellos podrán emitir opinión al respecto, si la nacionalización fue efectiva o no. Gracias.